Buenas gente, aquí con los capítulos 16 a 20 de Melodías Encantadoras. Todos los derechos a sus respectivos autores. Capítulo 16. Orden y Caos. 2 de septiembre de 1991, Hogwarts. La bruja les dirigió una mirada severa y dijo: les daré a cada uno de ustedes una cerilla. Usando la información que les acabo de dar, tienen hasta el resto de la clase para transformarlas en agujas. El primero que logre tal tarea recibirá una lección personal de mi parte, sobre cualquier tema de transfiguración que deseen, que será válida hasta el final de su escolaridad. Si no se dan cuenta, no es una oportunidad que les conceda fácilmente. Ahora, continúen. Veamos qué pueden hacer. Con un movimiento de su varita, docenas de fósforos levitaron desde su escritorio y se dividieron entre los estudiantes, cada uno con un pequeño montón para usar. Toda la clase se quedó mirando los fósforos que tenían frente a ellos esperando más instrucciones, pero el profesor les dirigió una mirada fulminante. ¿Están esperando que los fósforos giren solos? Apresuradamente, todos empezaron a intentar lanzar los dos hechizos, mientras que Harry estaba simplemente estupefacto por el hecho de que no había ninguna instrucción más allá del nombre de los hechizos y los movimientos de la varita. Había leído algunos libros de teoría mágica durante el mes anterior, y no había habido una sola explicación de por qué agitar la varita en un patrón determinado y murmurar algunas palabras en latín podía dar como resultado un hechizo. La única guía era una referencia a la aritmancia, que todavía no había empezado a estudiar. Sintiendo curiosidad por los efectos, tomó su varita, la agitó hacia una de las cerillas con el movimiento de varita correcto y murmuró el hechizo: Berto. De repente, sintió que la magia recorría su cuerpo hasta la varita y luego era expulsada por la punta. La magia era diferente a cualquiera de sus hechizos bastardos sin varita. Su melodía era una paradoja de orden y caos que parecía funcionar, y sin embargo, la combinación no cambiaba. Al ver que algo era diferente, volvió a seguir los pasos para lanzar el hechizo mientras se aseguraba de imaginar el cambio de la cerilla para volverse más puntiaguda. La melodía cambió nuevamente con la misma frecuencia y el caos organizado, y la magia viajó a través de su cuerpo hasta su varita y la cerilla lentamente se volvió más puntiaguda. Rehizo este proceso hasta que se parecía más a una aguja de madera que a una cerilla. Era desconcertante. No había ninguna razón por la que la magia funcionara. Cuando intentaba usar sus hechizos sin varita, necesitaba convencer a su magia hacia sus brazos y darle forma, imbuirla de intención, para obtener el resultado que deseaba, e incluso entonces, era caótico. Y sin embargo, con unos pocos movimientos de su varita, todo era tan automático. La magia era absorbida por su varita, los movimientos hacían el control por él y la intención se ponía en el encantamiento. Estaba mal que semanas de esfuerzo pudieran completarse con una varita en segundos. No es de extrañar que las varitas se usaran tan comúnmente en el mundo mágico. Bueno, volviendo a la tarea en cuestión, Harry decidió probar suerte cambiando el material del hechizo, Muto. Como era de esperar, el hechizo funcionó de inmediato y la cerilla comenzó a volverse plateada. Harry, sin embargo, escuchó la melodía del hechizo. Era muy similar al hechizo de alteración, pero era más sólido, más fundamental, en cierto modo. A falta de una mejor explicación, el caos era más influyente que el orden. Era muy difícil de poner en palabras, pero McGonagall no mentía cuando decía que la transformación era la magia del cambio. En cierto modo, sus melodías se sentían más como transiciones entre el orden, el caos y luego el orden, luchando entre sí pero encajando perfectamente. A Harry no le llevó mucho tiempo dominar los dos hechizos. Podía hacer que la cerilla se volviera puntiaguda con un solo hechizo y luego cambiar su constitución con otro. Incluso decidió agregarle decoraciones algunas veces para que las cosas fueran más desafiantes. Aunque Harry no pudo hacer que la aguja pudiera tener múltiples materiales. Harry miró a su alrededor para ver cómo les iba a sus compañeros y parecía que estaban completamente atascados. Nadie podía hacer nada, excepto Seamus Finnegan, que hizo explotar una de sus cerillas. Incluso Hermione Granger y Neville Longbottom miraban sus cerillas con frustración en sus caras. Al ver que no tenía competencia, Harry decidió hacerlo interesante. Iba a intentar convertir la cerilla en una aguja de una sola vez. Al principio, empezó a usar los dos hechizos en sucesión, tanto con los movimientos de la varita como con el encantamiento Berto Muto. Funcionó. La cerilla se había convertido en una aguja, pero los hechizos no estaban realmente en sucesión. Había dos hechizos distintos, pero se fusionaron entre sí. Podía sentirlo en la canción. La etapa de orden final del primer hechizo se había fusionado ligeramente con el segundo y, en cierto modo, la melodía final se hizo más larga.
Esto era nuevo. Nunca había sabido que los hechizos pudieran fusionarse de esa manera. Frunciendo el ceño, recordó que la magia que había escuchado por todo el castillo no era secuencial. No era una única melodía, sino una verdadera sinfonía en la que todos los niveles funcionaban en conjunto. Así que intentó encontrar una forma de combinar los dos hechizos. Después de todo, ¿no sería mejor usar un hechizo en lugar de dos? Cerró los ojos para sentir las dos melodías del hechizo. Su estructura era muy similar. Orden, caos y, finalmente, orden una vez más. Intentó combinar las dos melodías del orden, la fase de preparación en una sola. Los dos hechizos se combinaron a la perfección. Sin embargo, fue en la fase de caos cuando algo salió mal. El caos era simplemente difícil de combinar con un elemento similar. Después de unos cuantos intentos, Harry decidió simplemente seguir el resto de la magia en el castillo y convertir el aspecto caótico en dos melodías en lugar de una combinada. Comprimió y estiró el ritmo ligeramente hasta que pareció encajar. La fase de orden final se realizó fácilmente. Una vez hecho esto, Harry agarró su varita y la agitó al mismo ritmo que la sinfonía en su mente, y pronunció las palabras, Muto Berto. La cerilla se convirtió en una aguja con un simple hechizo. La madera se volvió más puntiaguda y al mismo tiempo se convirtió en metal. Harry sonrió ante su logro antes de ponerse rígido cuando notó al profesor parado frente a él y la mirada de asombro que Blaise le estaba dando. Levantó la vista y vio a la subdirectora con una pequeña sonrisa en su rostro. Bien hecho, señor Potter. Parece que tiene un don para la transformación. Muy impresionante, de hecho. 20 puntos para Slytherin. Toda la clase había dejado de hablar o de intentar lanzar hechizos y lo miraban con asombro y envidia en sus rostros. Hermione Granger parecía intentar desintegrarlo con su mirada y Neville Longbottom lo miraba con odio por alguna razón. Harry simplemente se encogió de hombros. No le importaba lo que pensaran de él. Mientras la profesora regresaba a su escritorio, Blaise lo miró con curiosidad. ¿Cómo hiciste eso? Encogiéndose de hombros, Harry respondió. Simplemente seguí las instrucciones. Encantamientos y movimientos de varita, hasta que me acostumbré. Ignorando las quejas de su compañero de habitación, Harry miró a McGonagall, que le estaba diciendo que fuera a verla a su escritorio. Cuando llegó allí, ella agitó su varita y toda la clase se quedó en silencio. Miró a su alrededor confundido antes de que el profesor respondiera a su pregunta no formulada. Un simple hechizo de privacidad, señor Potter. No pueden oírnos y nosotros no podemos oírlos. ¿Usted pidió verme, profesor? Sí, lo hice. ¿Te das cuenta de lo que estabas haciendo al final? Dijo la profesora McGonagall. Combiné los dos hechizos. Quería cambiar la forma y el material de la cerilla al mismo tiempo. El profesor levantó una ceja. Sí, y mientras tanto, creaste un hechizo. Inventaste los movimientos de la varita y cambiaste el conjuro. Claro, fue una simple combinación de efectos, es impresionante y también peligroso. No lo entiendo. Funcionó como debía, protestó Harry. Los accidentes durante la creación de hechizos son muy comunes y pueden ser fatales. Después de todo, hay una razón por la que es una asignatura optativa de éxtasis. Muchos magos y brujas brillantes han perdido la vida al probar hechizos que rebotaban y los mataban. Al intentar lo que hiciste hoy, podrías haberte lastimado accidentalmente no solo a ti mismo, sino también a tus compañeros de clase, explicó con un tono severo. Harry bajó la mirada, avergonzado. No lo sabía. Lo siento. La mujer resopló divertida. No lo estoy reprendiendo, señor Potter, pero trate de tener más cuidado la próxima vez. Hablando de esto, ¿cómo lo hizo sin usar ninguna aritmancia? Supongo que me salió naturalmente, profesor, respondió Harry. El profesor refunfuñó algo sobre prodigios y soltó una risita. Bueno, sé que intentarás hacerlo de nuevo. Aunque insisto en que lo hagas en compañía de un profesor o al menos de un prefecto, en caso de que te lastimes. No tengas miedo de experimentar, señor Potter, pero recuerda que tu seguridad es más importante que cualquier hechizo que estés tratando de crear. El joven Potter le dirigió una sonrisa brillante pero luego preguntó. Profesor, tengo una pregunta. ¿Qué es? Leí nuestros libros de texto y nunca vi ninguno de los hechizos que hicimos hoy. El profesor le dio una leve sonrisa, probablemente no los encontrarás en ningún libro de texto reciente. Eran estándar cuando yo era estudiante, pero el ministerio tiende a regular qué libros pueden estar en la lista de lectura recomendada. Ninguno de ellos tenía los hechizos apropiados adentro, eligiendo confiar principalmente en la teoría, con los hechizos que son necesarios para que los estudiantes completen sus souls.
Siempre les doy a mis primeros años este desafío para enseñarles los fundamentos de los libros de transfiguración. Harry decidió hacerle otra pregunta. Tengo que preguntar, ¿hay alguna limitación para estos dos hechizos? Porque no creo que haya dominado la transfiguración con un solo hechizo. La profesora tenía una mirada alegre. Me quedaría sin trabajo si lo hiciera, señor Potter. Sí, estos dos hechizos tienen muchas limitaciones. El hechizo de alteración solo puede cambiar estructuras sólidas con una masa similar, y el hechizo de mutación solo puede alterar materiales sólidos, e incluso así, muchos materiales no se pueden transformar, como oro, plata y cobre, aunque hay ciertas leyes de transfiguración involucradas. Su logro puede ser notable, pero se han creado muchos hechizos similares, que son más eficientes. Aún no es un maestro de la transfiguración, señor Potter, aunque ciertamente puedo ver el potencial para que lo haga. Ahora, regrese a su escritorio y ayude a sus compañeros de clase. Harry le sonrió al profesor y regresó a su escritorio. Blaise lo miró con curiosidad. ¿Qué quería? Ella simplemente me felicitó y respondió a algunas preguntas que tenía sobre los hechizos que nos dio. ¿Cómo qué? Preguntó Malfoy con una mueca de desprecio en su rostro. Harry se encogió de hombros. Por ejemplo, ¿por qué no estaban entre los libros obligatorios de la clase? Aparentemente, ella solo puede recomendar ciertos libros debido al ministerio, y ninguno de ellos tenía estos hechizos. Al no encontrar chismes interesantes, todos volvieron a sus tareas, aunque mucho más apacibles, pues el premio ya lo había cogido Harry. En cuanto al joven Potter, simplemente practicó su nuevo hechizo intentando que el cambio se produjera de forma más rápida y eficaz mágicamente. Estaba bastante orgulloso de los resultados. También trató de ayudar a Blaise, pero no pareció funcionar. Al final de la clase, la única persona que había obtenido algún resultado fue Hermione Granger, cuyo fósforo era ligeramente puntiagudo con un matiz plateado. No se parecía en nada al primer intento de Harry, pero McGonagall pareció pensar que era impresionante, considerando la pequeña sonrisa en su rostro cuando le otorgó 5 puntos al joven Gryffindor. La chica lo había mirado con aire de suficiencia después de eso, por alguna razón. Incluso en esta vida, él no podía entender a las chicas. Después, Harry y el resto de los Slytherin se dirigieron al aula de encantamientos para su primera lección. Teniendo en cuenta la reputación del profesor Flitwick como maestro de encantamientos y ex campeón de duelo, Harry estaba especialmente entusiasmado con esta lección. Capítulo 17. Compañeros de casa encantadores. 2 de septiembre de 1991, Hogwarts. Después, Harry y el resto de los Slytherin se dirigieron al aula de encantamientos para su primera lección. Teniendo en cuenta la reputación del profesor Flitwick como maestro de encantamientos y ex campeón de duelo, Harry estaba especialmente entusiasmado con esta lección. Encontrar el aula de encantamientos fue mucho más difícil que la de transformaciones. Harry se encontró con su primera escalera móvil en el camino y terminó subiendo a la equivocada. Bueno, no era la equivocada, era la escalera correcta, pero de alguna manera la salida equivocada. Harry todavía estaba muy confundido al respecto. Quien haya diseñado este castillo tenía que ser alto, o algo así. Porque ninguna mente sensata pensaría que este desorden era una buena forma de moverse para los niños. Casi se había perdido, a pesar del mapa, pero simplemente le preguntó a uno de los retratos por direcciones, y ellos estuvieron felices de ayudarlo. Al final, Harry pudo llegar a clase un par de minutos antes y se sentó al frente de su clase. Más tarde se le unió Blaise, que parecía extrañamente apegado a él por alguna razón. Curiosamente, Neville Longbottom y Ron Weasley llegaron mucho más tarde que los demás Gryffindor. Aún así, el profesor Flitwick simplemente les dio una advertencia verbal y no los reprendió realmente. Bueno, era el primer día de clases, los accidentes son algo que se espera, en realidad. Cuando todos se calmaron, el profesor se subió a una pila de libros con un impresionante sentido del equilibrio y se presentó. Bienvenidos a su primer año de encantamientos. Mi nombre es Filius Flitwick y seré su profesor de encantamientos superior durante los próximos años, lo que significa que nos veremos durante bastante tiempo. Como bien saben, encantamientos es una materia básica que es obligatoria para ustedes durante los próximos 5 años. Con suerte, todos aquí rendirán sus exámenes OUL en 5 años, después de lo cual decidirán si desean continuar estudiando la materia o no. El profesor Flitwick era bajo, casi tan alto como el promedio de los estudiantes de primer año, lo que probablemente se debía a su ascendencia como medio goblin. Los híbridos de esa naturaleza eran bastante raros, especialmente debido a las guerras de los goblins que terminaron hace apenas un siglo.
Incluso entonces, los descendientes de razas mixtas eran raros, y Harry no quería pensar en las posibles complicaciones que podrían haber ocurrido. El hombre parecía jovial y su sonrisa iluminaba la sala. Inmediatamente, toda la clase se sintió mucho más cómoda con el semiduende que con la profesora McGonagall. Flitwick parecía más accesible para el resto de los niños, al menos en comparación con McGonagall, cuya actitud severa y sensata la hizo querer mucho a Harry. La clase incluso estalló en carcajadas cuando casi se cayó de la pila de libros sobre la que estaba parado al llamar a Longbottom. Harry suspiró exasperado mientras el chico se pavoneaba cuando eso sucedió. La gente realmente necesitaba dejar de permitirle hacer lo que quisiera, o no llegaría a nada. Aunque el profesor le había lanzado a Harry una mirada extraña y cariñosa cuando dijo su nombre, en realidad eso no cambiaría nada. Después de pasar lista, Flitwick comenzó a dar una conferencia. El campo mágico de los encantamientos, por definición, consiste en otorgar una propiedad a un objeto o a una persona. Como puedes imaginar, es un campo muy amplio que se relaciona con los duelos, los encantamientos, la construcción y destrucción de barreras y mucho más. Puedes ver encantamientos por todas partes y, sin duda, es el campo de la magia más utilizado en el mundo en la actualidad. Hoy comenzaremos con el encantamiento más simple que todo mago y bruja debe aprender. El encantamiento de encendido de varitas. Con un movimiento de su varita, el nombre del hechizo apareció en el tablero. El hechizo de iluminación de varita, comúnmente conocido como Lumos debido a su encantamiento, es un hechizo sin movimiento de varita, que encanta la punta de tu varita para que se ilumine. Por lo general, encantar una varita de cualquier manera es muy peligroso, pero este encantamiento fue perfeccionado de una manera que realmente no interactúa con la magia de la varita después de ser lanzado. Estudiarás la teoría con más profundidad si tomas Arimancia en tu tercer año, pero el hechizo es notablemente fácil de lanzar, aunque su teoría también es notablemente complicada. Flitwick luego movió su varita mientras decía Lumos y la punta de su varita se iluminó. El pequeño profesor continuó. Otra característica del hechizo es el hecho de que su potencia no puede cambiar. No puedes cegar a alguien superando un encantamiento Lumos, pero las variaciones del encantamiento donde se elimina esta restricción pueden causar un daño grave. Ahora, todos, saquen sus varitas y muévanlas mientras dicen el encantamiento claramente, Lumos. En un solo suspiro, toda la clase pronunció la palabra Lumos en voz alta. Inesperadamente, un tercio de la clase, incluido Harry, vieron como la punta de sus varitas se iluminaba con una luz blanca. Bueno, eso era más fácil que transfiguración, eso seguro. Los compañeros de clase de Harry miraban a su alrededor con asombro, habiendo lanzado un hechizo con éxito, probablemente por primera vez en sus vidas. Aunque Harry no prestó atención a sus miradas, y simplemente decidió escuchar la melodía del hechizo. Era sorprendentemente hermosa para un hechizo tan simple. Se sentía más como música clásica, en su restricción. Pero lo que era más notable era el hecho de que no se comportaba en absoluto como una transfiguración. No había nada de caos y orden, solo una melodía, pero no era la varita la que la tocaba. Enviaba una orden con la energía y el objeto que la tocaba. En cierto modo, era una diferencia fundamental entre esto y la transfiguración. Era como si la varita enviara la energía y la partitura, pero era el objeto encantado en sí el que tocaba la música. La pregunta principal era cómo reaccionaban los encantamientos si el objeto en sí estaba tocando otra melodía, si ya estaba encantado. Harry murmuró distraídamente. Nox. Para disipar la luz y levantó la mano. El profesor lo llamó de inmediato. Profesor, ¿cómo se comporta un objeto encantado si alguien le agrega un hechizo adicional? El semiduende sonrió orgulloso ante la pregunta. ¡Qué pregunta tan maravillosa, señor Potter! Depende del encantamiento, en realidad. A veces gana el encantamiento más fuerte, a veces ambos encantamientos se anulan entre sí y, a veces, incluso pueden dañar el objeto. Sin embargo, existen técnicas que pueden combinar encantamientos en capas, lo que se llama acertadamente capas de encantamientos. Por desgracia, este es un tema mucho más avanzado que el de este año. Llévese 10 puntos a Slytherin por una muy buena pregunta. Harry asintió, satisfecho con la respuesta del profesor. En realidad, debe depender de la canción. Si las canciones armonizan, sería teóricamente posible que las dos melodías se tocaran a la vez como una sola sinfonía. Sin embargo, si no se sincronizan, pueden anularse entre sí o solo la que tenga la fuente de energía más fuerte tomará el control.
El profesor luego continuó explicando las propiedades del encantamiento extintor, Nox, que en realidad puede cancelar la mayoría de las fuentes de luz, al menos si han sido encantadas para brillar. En realidad no funciona en objetos encantados, ya que generalmente tienen una fuente de energía independiente que alimenta el encantamiento, ni tampoco funcionaría en algo como la luz solar, ya que se vuelve a aplicar. Pero es técnicamente posible apagar la vela usando el encantamiento. Cuando el profesor comenzó a enseñar variaciones de los hechizos para hacer que la luz tuviera diferentes colores, Harry comenzó a escuchar la diferencia en cada hechizo y poco a poco la comprendió. Discretamente, al final de la lección, Harry había comenzado a modificar lentamente el encantamiento Lumos para que sus colores cambiaran en un ciclo y estaba probando qué parte de su melodía manejaba el limitador de poder, aunque sin éxito. Los hechizos simplemente se sentían inestables cada vez que cambiaba las cosas a su antojo, y decidió no lanzar ninguno de ellos, recordando las advertencias de McGonagall. De todos modos, fue una clase divertida que terminó demasiado rápido en opinión de Harry, pero finalmente terminaron con las clases. Parecía que el lunes iba a ser la clase favorita de Harry. Encantamientos y transformaciones eran fascinantes. Harry miró su horario y gimió exasperado. Tenía la mayoría de las clases con los Gryffindor. ¿Por qué la escuela intentaba alentar esta rivalidad innecesaria? Harry no lo sabía. Era como si quien hizo ese horario quisiera hacerle la vida imposible a los profesores. Harry no se perdió las miradas fulminantes que Longbottom y Malfoy se lanzaban el uno al otro, eso sin mencionar que Ron Weasley incluso llamó a Harry una serpiente viscosa cuando ni siquiera habían hablado entre ellos todavía. Aún así, el Weasley se había aferrado a Longbottom como una especie de lacayo, lo que no era nada raro, ya que Malfoy tenía dos. A Harry le recordaba extrañamente historias de guerras de pandillas, no de peleas en el patio de la escuela. La imagen era tan ridícula que casi resultaba divertida. Además, por alguna razón, Hermione Granger y Neville Longbottom no dejaban de mirarlo fijamente. Nunca antes había hablado con ellos. Bueno, sí habló con Granger en el avión, pero fue perfectamente educado y servicial. Claro, la chica podría estar un poco celosa de la habilidad de Harry con su magia, pero la forma en que lo miraba lo hacía sentir realmente incómodo. Longbottom, por otro lado, era un misterio. Nunca interactuaban entre sí, no es que a Harry le importara especialmente un niño mimado que probablemente iba a ser perseguido por el no tan muerto señor oscuro que mató a sus padres. Harry realmente deseaba que no lo miraran constantemente durante la mayor parte de sus lecciones. Al menos las lecciones teóricas eran con los profesores junior. Resultó que no era práctico tener un solo profesor responsable de las clases de cada estudiante en cada casa. Hay más de 200 estudiantes préstamo en el castillo, lo que significa que cada maestro tendrá que dar y corregir tareas para cada uno de ellos. Eso sin mencionar a los estudiantes de éxtasis y las clases prácticas. Entonces, cada profesor de clase principal puede tener hasta 3 profesores junior que lo ayuden a calificar y dar lecciones no críticas. Aunque los estudiantes de timo y éxtasis fueron manejados completamente por los profesores senior para prepararlos para sus exámenes. Eso significaba que la mitad de las clases de Harry eran impartidas por estos profesores junior, no es que Harry los haya conocido alguna vez. Curiosamente, la defensa contra los profesores de artes oscuras no se le dio a los profesores más jóvenes. Harry escuchó un rumor de Blaise de que la maldición en realidad también afectaba a los profesores más jóvenes, lo que terminó con 2 profesores muertos y uno gravemente herido. Entonces, Dumbledore eligió tener solo un profesor de defensa, porque era tradicional. No es como si Dumbledore pudiera decir públicamente que le preocupaba que cada año terminara con una pequeña masacre de profesores de defensa. Aún así, Harry eliminó todos los pensamientos sobre las maldiciones defensivas. Tenía una cita con el lugar más maravilloso de Hogwarts. El más hermoso, eso era seguro. Quería encontrar la infame biblioteca de Hogwarts. Harry fue al gran comedor a almorzar y le preguntó a uno de los estudiantes de último año dónde estaba la biblioteca. Después de memorizar su supuesta ubicación en el primer piso, Harry caminó por los alrededores preguntando a los cuadros por direcciones hasta que encontró sus puertas. Harry dibujó la entrada en su mapa y, con una respiración profunda, atravesó la puerta abierta. La habitación era enorme, con estanterías enormes que se extendían hasta el techo y escaleras de caracol que conducían a los niveles superiores. Los estantes estaban llenos de libros de todas las formas y tamaños, algunos viejos y gastados, otros nuevos y relucientes. La habitación estaba poco iluminada.
La única fuente de luz provenía de las velas parpadeantes en los escritorios y los candelabros que colgaban del techo. Mientras Harry paseaba por los estantes, se sorprendió por la gran cantidad de libros que lo rodeaban. Las tapas de los libros eran diversas, algunas encuadernadas en cuero con letras doradas, mientras que otras tenían tapas de colores brillantes con diseños intrincados. Harry respiró profundamente. El aire estaba impregnado del aroma de pergaminos viejos y libros encuadernados en cuero. Era lo más hermoso que había visto en su vida. Capítulo 18. Silencio en la biblioteca. 2 de septiembre de 1991, Hogwarts. Mientras Harry paseaba por los estantes, se sorprendió por la gran cantidad de libros que lo rodeaban. Las tapas de los libros eran diversas, algunas encuadernadas en cuero con letras doradas, mientras que otras tenían tapas de colores brillantes con diseños intrincados. Harry respiró profundamente. El aire estaba impregnado del aroma de pergaminos viejos y libros encuadernados en cuero. Era lo más hermoso que había visto en su vida. Sin duda, fue lo peor que había vivido jamás. Desde fuera parecía precioso, un mar infinito de libros y conocimientos, y Harry era un académico de corazón. Pero, maldita sea, la experiencia de encontrar un libro y leerlo en la biblioteca era tan tediosa que ni siquiera resultaba divertida. Bueno, lo primero es lo primero. No hay un sistema de organización real para la biblioteca. Aparte de tener secciones para libros escolares para que los estudiantes pudieran encontrarlos fácilmente, no había secciones dedicadas a la magia en general. Bueno, los libros estaban ordenados aproximadamente en el campo de la magia general, pero nada más. Por ejemplo, hay una pared entera dedicada a la transfiguración, pero incluía todo, desde la conjuración hasta la transfiguración humana, y no había ningún orden para diferenciar ninguna sección en el campo. Ni siquiera hay etiquetas sobre el público al que va dirigido cada libro, ya sea para estudiantes de Preloul, estudiantes de éxtasis o incluso poseedores de maestría y superiores. Fue tan incompetente que ni siquiera fue gracioso. Al menos, los libros eran más informativos en términos de contenido y lenguaje. Los libros escolares estaban escritos para niños, no para adultos. Aunque Harry no se imaginaría a un estudiante de primero o segundo año entendiendo lo que parece ser una tesis de maestría solo por diversión. A menos que anden por ahí con un diccionario, claro. Fue en momentos como estos cuando Harry extrañaba Internet. Realmente lo daba por sentado en lo que se refiere a cuestiones académicas. Las teorías se revisaban, se probaban, se refutaban y los hallazgos se publicaban y se podían consultar con solo pulsar un botón. Lo peor era que cada sección de la biblioteca estaba dividida en dos categorías principales. La parte que Harry llamó acertadamente libros de hechizos, que está orientada a los estudiantes y simplemente da instrucciones paso a paso sobre cómo lanzar hechizos, pero prácticamente no hay teoría detrás de ello, ni cómo se creó. Eran solo recetas, y a pesar de lo útiles que eran, Harry quería explorar la magia, no los hechizos. Quería ver qué la hacía funcionar y entender cómo funcionaba la sinfonía en su cabeza. Esa era la belleza del asunto. Los demás libros eran en su mayoría libros teóricos, con más teoría que hechizos. Un libro puede contener menos de una docena de hechizos y tener más de 1000 páginas. Pero estos hechizos se explicaban a un nivel muy básico, lo que eclipsaba drásticamente su conocimiento de la teoría. Curiosamente, descubrió que mientras hojeaba la sección de encantamientos de la biblioteca, vio un libro titulado Encantamientos de Luz, una exploración de los fundamentos y, bueno, había tantas teorías y fórmulas a las que se hacía referencia que se perdió en un par de páginas. Y el maldito asunto trataba sobre las variaciones del encantamiento Lumos. Así que, sí, va a empezar con la aritmancia por su cuenta porque, si no, la mayor parte de la biblioteca le resultaría inútil. Bueno, eso decidió qué asignaturas optativas iba a tomar en su tercer año. Aún así, con la cantidad de teorías a las que se hacía referencia, Harry decidió coger uno de los resúmenes teóricos de la Soul por cada teoría visitada hasta sus años de Our. Harry no tenía ninguna inclinación a lanzar ninguno de los hechizos, pero le proporcionaría una mejor comprensión de los fundamentos de la magia, así como una comprensión de algunos de los tomos más complicados de la biblioteca. Hizo eso con los tomos de transfiguración, encantamientos, aritmancia y pociones, así como con un libro interesante que debería explicar la magia con varitas. Esto debería mantenerlo ocupado durante unas semanas para digerir todo. Harry decidió volver a la sala común y leer estos libros a su aire. Para ello, se dirigió a la bibliotecaria, la señora Irma Pince. La joven Slytherin puso los 5 libros sobre su escritorio. «Me gustaría sacarlos, por favor». La mujer lo miró sin comprender. «¿Estás revisando 4 libros de Owl y uno de teoría mágica?»
Harry asintió. Sí, se nos permite llevar hasta 5 libros, ¿verdad? El bibliotecario lo miró con enojo. Si estos libros sufren un pequeño desgarro en alguna de sus páginas, tendrás que pagar por los daños y serás expulsado de la biblioteca. Créeme, lo sé. Estos libros han sido encantados para resistir la magia, así que ningún hechizo reparador te ayudará. Sí, estos libros no eran precisamente raros, para ser honestos, y por lo tanto fácilmente reemplazables. Eran los típicos libros de revisión de Owl, o más precisamente, escritos para estudiantes que estaban tomando su Owl y que habían sido educados en casa. En cuanto a la parte del encantamiento, Harry podía sentir un poco las melodías de los libros. Parecían protectoras, a falta de mejores términos. Probablemente solo había los hechizos de derechos de autor habituales para asegurarse de que los libros no fueran copiados en masa, con algunas protecciones adicionales por ser parte de la biblioteca. Los libros en la parte posterior, los escritos a mano que profundizan en la teoría, eran mucho más violentos que ellos, por lo que debían depender del libro. Aún así, Harry simplemente asintió y aceptó su condición. Luego firmó el papel que le dio la bibliotecaria y esperó a que le entregaran los libros. Tienes 2 semanas para devolver los libros, cualquier tardanza resultará en una multa y la prohibición de entrar a la biblioteca hasta que devuelvas los libros. No podrás sacar ningún otro libro hasta que pagues la multa. Ahora vete. Harry pensó y tarareó. Lo siento, pero tengo algunas preguntas sobre la organización de la biblioteca, por favor. ¿Qué pasa? Respondió la bruja con evidente irritación en su voz. Bueno, no entiendo muy bien cómo está estructurado el camino de regreso. Puedo ver en el frente donde están los libros de hechizos ordenados por años de estudio y sus libros de referencia, pero después de los libros de éxtasis, se siente muy caótico. Eso es porque es caótico, respondió el bibliotecario con voz ronca. Hay cientos de miles de libros en esta sala. No puedo llevar un registro de todos ellos. Cuanto más atrás se va, menos se usan los libros. Suelen ser retirados solo por estudiantes antiguos que quieren comprobar su dominio de una materia u otra, no por un estudiante de Hogwarts. Ellos ya saben exactamente los libros que necesitan y por eso los buscan. Hasta ahora no he tenido ni una sola queja en mi organización, así que no te pongas tan indignado. Ahora, vete. Tengo mejores cosas que hacer que complacer a un estudiante de primer año que todavía no ha terminado su primera semana de educación mágica. Bueno, esa mujer era bastante desagradable, eso es seguro. Todo lo que le pidió fue que le explicara cómo organizaba los libros, nada más. ¿De verdad está tratando de degradar a un niño de 11 años para su propia satisfacción? No importaba. A Harry no le importaba la mujer espinosa. Había conseguido sus libros, así que se dio la vuelta, los guardó en su bolso y salió de la habitación, viendo las reglas de la biblioteca impresas en la placa dorada. Las reglas de la biblioteca eran razonables. No se permite comer ni beber en la biblioteca. No se permite realizar ningún tipo de magia dentro de la biblioteca. No se permite sacar un libro sin consultarlo primero, hay amuletos de alarma para hacer que esto se cumpla, y no se permite dañar ninguno de los libros de ninguna manera. Por supuesto, está todo el asunto de la multa por demora y el pago de los daños, pero en general, eran muy comprensibles. Un hechizo mal lanzado podría incendiar la biblioteca, y la biblioteca albergaba muchos libros raros que valían miles de galeones. Aún así, el camino a la sala común era mucho más rápido. Podría empezar a acostumbrarse a las caóticas costumbres de Hogwarts en cualquier momento. Harry pasó por el pasillo para tomar un refrigerio rápido para la cena y fue a la sala común, donde comenzó a leer su libro de teoría mágica. Fue muy informativo. Resultó que los núcleos mágicos no existían realmente. El cuerpo de un mago actuaba más como un amortiguador de la magia, donde absorbía la magia del entorno y la canalizaba a través del cuerpo para liberarla en forma de hechizos. La magia era absorbida por el corazón, o al menos cerca del corazón en un plano metafísico, y se extendía por el cuerpo utilizando canales metafísicos para cada hechizo. Cuanto mejores eran los canales, más poderoso era el mago. Los canales comienzan a estabilizarse alrededor del 11º cumpleaños de un niño, por lo que se invita a los estudiantes a Hogwarts en esa etapa. El caso es que un mago nunca se queda sin magia mientras haya magia a su alrededor, sino que su cuerpo se ve sobrecargado por cada hechizo, por lo que los hechizos están diseñados para ser lanzados de golpe en ráfagas, y no de forma continua, lo que cansaría rápidamente al lanzador. También era la razón por la que Azkaban era una prisión, ya que la isla estaba casi desprovista de magia, lo que significa que los magos no pueden lanzar nada. En cierto modo, la magia era como un músculo.
Podías entrenar tus canales para que crecieran a medida que crecías. Antes del 11º cumpleaños, podía ser peligroso y los accidentes eran propensos a ocurrir si los magos demasiado entusiastas habían intentado entrenar a sus herederos antes de Hogwarts, pero los resultados no eran buenos. Aún así, un estudiante puede usar lentamente estos canales para ensancharlos, lo que les permite retener y transmitir más magia, haciéndolos más poderosos. Sin embargo, en el 17º cumpleaños, la magia se estabiliza y los canales dejan de crecer o encogerse. Por supuesto, probablemente haya muchos rituales oscuros para eludir estas limitaciones, que es lo que Harry imaginó que había hecho Voldemort, considerando lo inhumano que se rumoreaba que parecía. Harry se distrajo del libro porque Blaise lo miraba con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas? Acabo de ir a la biblioteca, respondió Harry. Malfoy, que estaba detrás de Blaise, se rió entre dientes. Deberías haber sido un Ravenclaw si te gusta tanto leer. Harry se encogió de hombros. No hay nada malo en leer un libro. Bueno, tienes que compensar a tu madre sangre sucia de alguna manera, respondió el chico rubio con una sonrisa satisfecha en su rostro. Esta última frase había llamado la atención de Harry y la sala común pareció quedar en silencio de repente. Lentamente, colocó un marcador en el libro, lo guardó en su bolso y luego se volvió hacia Malfoy. ¿Qué acabas de decir? Su voz era apenas un susurro, pero el chico rubio tembló levemente. Dije, Harry interrumpió al chico. No pensé que fueras tan estúpido como para repetirlo. Ahora, dejemos algo en claro, querido Draco. No me importas un carajo. No me importa si eres un intolerante o un troll secreto. Puedes ir por ahí aterrorizando a los Hufflepuff con amenazas de tu padre todo lo que quieras, pero no insultarás a mis padres. ¿Está claro? Draco se puso rígido. ¿Cómo te atreves? El chico intentó levantar su varita hacia Harry, probablemente para lanzar algún tipo de hechizo, hasta que el chico de ojos verdes simplemente le arrebató la varita de las manos. La mirada desconcertada en el rostro del chico no tenía precio. Sin embargo, Harry ni siquiera miró la varita y en su lugar miró a Draco directamente a los ojos. Dije, ¿está claro? Con cada sílaba, Harry proyectaba su ira hacia el chico con su magia. Ni siquiera era un hechizo. Era apenas más que un truco de fiesta, donde Harry simplemente cambiaba la sinfonía, la estaba soltando para que fuera violenta y enojada, pero sin ninguna intención, pero el vástago de Malfoy parecía estar a punto de orinarse encima. Su asentimiento fue tembloroso y Harry dejó de soltar la magia, mientras de repente sonreía suavemente. Bueno, eso es muy bueno, querido Draco. Es bueno que tengamos un entendimiento, ¿verdad? Harry le entregó su varita y le dio una palmadita en los hombros. Trata de no lastimarte, querido. Draco había dejado de temblar y comenzó a mirarlo fijamente una vez más. Mi padre se enterará de esto, ¿y qué le dirás? Que llamaste sangre sucia a la madre de alguien en medio de la sala común y que él te pidió que no lo volvieras a hacer después de quitarte tu varita y devolvértela sin usar ningún tipo de magia. Buena suerte con eso. Harry ni siquiera esperó una respuesta y simplemente agarró una bolsa y se dirigió al dormitorio. Después de todo, ese libro no se iba a leer solo. Capítulo 19. Problemas en ciernes 3 de septiembre de 1991, Hogwarts. Draco había dejado de temblar y comenzó a mirarlo fijamente una vez más. Mi padre se enterará de esto, ¿y qué le dirás? Que llamaste sangre sucia a la madre de alguien en medio de la sala común y que él te pidió que no lo volvieras a hacer después de quitarte tu varita y devolvértela sin usar ningún tipo de magia. Buena suerte con eso. Harry ni siquiera esperó una respuesta y simplemente agarró una bolsa y se dirigió al dormitorio. Después de todo, ese libro no se iba a leer solo. Cuando Harry se despertó, después de recordar lo que había pasado el día anterior, no debería haber aterrorizado tanto al chico Malfoy. El rubio no era más que un niño mimado, al que nunca le habían negado ni reprendido en su vida. Por alguna razón, el chico simplemente no entendía que insultar a la gente en público era una mala idea. Aunque el chico sí reveló su condición de mestizo, no es que eso importara, en realidad. La mayor parte de Slytherin estaba formada por mestizos. Los sangre pura eran una especie en extinción, si es que alguna vez existieron. La definición de sangre pura que daba el ministerio también era muy extraña. Normalmente, un sangre pura es un mago o una bruja cuyos tatarabuelos son todos magos y brujas. Y aún así, por alguna razón, familias antiguas como los Malfoy parecían insistir en no introducir una gota de sangre mugle en sus familias y solo consideraban a un mago o bruja como sangre pura si no tenían una gota de sangre mugle en al menos 10 generaciones, lo que era francamente absurdo.
Teniendo esto en cuenta, los matrimonios con mestizos y con algún que otro hijo de muggles son bastante habituales. Sinceramente, a la gente normal eso no le importa, ya que el número de sangre pura era muy escaso. Menos de una décima parte de la población podía considerarse sangre pura. De manera similar, los nacidos de muggles también eran bastante raros. Nadie sabía de dónde venían o por qué desarrollaban su magia, pero apenas 3 o 4 estudiantes son nacidos de muggles cada año. Todos los que estaban en el medio eran considerados mestizos, lo que constituía un grupo muy grande de la población. Aunque Slytherin se jactaba de no tener ningún estudiante nacido de muggles, los mestizos eran tan comunes que no se los podía discriminar, y el hecho de que se criaran en el mundo mágico parecía tranquilizarlos. Incluso el hijo de un nacido de muggles y un muggle era técnicamente un mestizo y se lo consideraba parte del mundo mágico desde su nacimiento. Ahora bien, si Malfoy hubiera sabido que Harry había crecido en el mundo muggle, las cosas podrían haber terminado de otra manera. Pero todo lo que hizo el chico fue insultar a su madre en voz alta en medio de la sala común. Harry estaba enojado, eso es seguro, y quería golpear al chico en la cara. Incluso si no estuviera enfurecido por el insulto del chico a su madre, habría hecho algo similar porque era una mala idea darse la vuelta y dejar que Malfoy lo pisoteara. El chico habría intentado estirar la cuerda, como todos los niños malcriados, volviéndose cada vez más atrevido. Y Harry necesitaba cortar eso de raíz para tener un año tranquilo, incluso si se había ganado la enemistad del rubio por ello. Lo cual en realidad no le importaba. Harry no tenía intención de hacerse amigo del chico y Malfoy probablemente no tenía intención de ser cortés con él. Aún así, cuando Harry fue a la sala común y comenzó a leer uno de sus libros de timo, estos incluían todos los elementos críticos de todos los años anteriores de educación mágica, lo que prácticamente convertía a los libros en una especie de notas para estudiantes de todas las disciplinas mágicas. Y ni siquiera estaban escritos pensando en los niños, lo cual era el mayor problema de Harry con sus libros escolares. Teniendo en cuenta que tenía pociones y herbología como asignaturas del día, Harry decidió leer el libro de pociones. El libro de primer año no era más que recetas de pociones, que no era lo que estaba buscando. Por suerte, los resúmenes de los ingredientes comunes de las pociones y las interacciones entre ellos estaban en el libro de timo. Harry estaba tan absorto en su libro que no se dio cuenta de que Blaise estaba sentado a su lado. «Vamos a desayunar, ¿quieres acompañarnos?» Harry levantó la vista y lo vio de pie junto a 2 chicas, una chica rubia de ojos azules que reconoció como Daphne Greengrass y una chica de cabello negro con anteojos redondos y ojos color avellana que reconoció como Traki Davis. Las 2 chicas se veían un poco nerviosas. Harry asintió. «Claro, déjame empacar mis cosas». Harry puso un marcapáginas en su libro y lo guardó en su mochila. Luego lo agarró y se unió a los otros Slytherins para dirigirse al gran comedor. Mientras caminaban, Greengrass preguntó: «Dime, Harry, ¿dónde conseguiste tu mochila escolar?» «Es una pequeña tienda en el callejón Diagon. Me la recomendó la tienda Trunk cuando pregunté si tenían mochilas escolares expandibles con encantamientos ligeros. Me indicaron una tienda que las vendía. Son muy prácticas y dejo todos mis libros dentro si los necesito». Davis lo miró fijamente y le dijo: «¿Qué suerte tienes? Creo que le pediré a mi madre que me consiga uno. Subir y bajar tantos escalones con bolsas pesadas es muy tedioso». Blaise se rió entre dientes. «Te lo dije antes, Traki, que no necesitas traer todos los libros a clase». «Oye, no traigo todos los libros conmigo». Daphne se rió entre dientes. «¿Lo haces porque tienes miedo de perderlos como te pasó con todos tus juguetes viejos?» Los 3 siguieron discutiendo mientras Harry se quedaba en silencio y los escuchaba. Había olvidado lo que era estar rodeado de gente. Harry estuvo solo tanto tiempo, sin nadie que le hiciera compañía excepto él mismo, que no se dio cuenta de que la simple presencia de otras personas de su edad podía cambiar las cosas. Blaise, Daphne y Traki solo estaban bromeando como todos los niños de su edad, y Harry estaba completamente perdido en lo que debía hacer. Finalmente, Traki decidió incluirlo en su conversación durante el desayuno. «Entonces, Harry, escuché que hiciste que Malfoy se orinara en los pantalones». Daphne golpeó el hombro de su amiga y la fulminó con la mirada. «Traki. Eso es algo muy inapropiado de decir». Luego lo miró y dijo: «Lo siento por ella. No le enseñaron modales». «Oye, a mí me enseñaron buenos modales, pero yo elijo no usarlos», respondió Traki. Harry resopló. «Está bien. Y en realidad no lastimé a Malfoy, él solo insultó a mi madre fallecida y amablemente le pedí que no lo volviera a hacer». Blaise resopló.
Estaba temblando al final. Bueno, no fui tan amable de pedirle que no lo volviera a hacer, respondió Harry arrastrando las palabras. Los tres Slytherin sonrieron antes de que Daphne explicara. Me alegro de que finalmente alguien haya puesto a Draco en su lugar. Era un idiota cuando era niño, alardeando constantemente de su madre y su padre. Todos se conocen, comentó Harry. No fue una deducción difícil de sacar. Los alumnos de primer año de Slytherin ya habían sido divididos en grupos en el momento en que fueron seleccionados. Definitivamente se conocían antes de asistir a Hogwarts. Sí, nos presentaron a todos los demás Slytherins de nuestro año, respondió Blaise, para fiestas y cosas así. Aunque nuestros padres son todos amigos y socios en algunos negocios, así que nos veíamos mucho y nos hicimos amigos. En cuanto a Malfoy, solo lo conocimos durante los bailes del ministerio, durante las fiestas de cumpleaños de Daphne, ya que su padre tuvo que invitarlo porque ambos están en el Wizengamot. Pero por lo que escuché de Daphne, no quería ser amigo de él. Bueno, eso era más bien elitismo en su máxima expresión. Los padres solo querían que sus hijos conocieran a otros niños de posiciones similares, ya fuera política o económicamente. La Gran Bretaña mágica también era una sociedad bastante unida. Había apenas más de 100.000 magos en las Islas Británicas, por lo que todos conocían a los demás, o al menos a los que eran similares a su posición. Aunque Harry reprimió un bufido cuando escuchó a Daphne murmurar. Desearía no haberlo conocido. Sus conversaciones continuaron durante el camino al invernadero de herbología, para su lección, que tenían con los Ravenclaw. La profesora Sprout parecía preferir las aplicaciones prácticas a la mera lectura de libros, así que les enseñó los conceptos básicos del cultivo de plantas. Eran apenas más que técnicas básicas de jardinería como replantar, regar y limpiar algunas plantas. Harry nunca había cuidado de una planta en sus 2 vidas y, sin embargo, no tenía ninguna dificultad para seguir las instrucciones de la profesora. Aunque algunos de los otros Slytherins estaban muy disgustados con la idea de jugar con tierra. Pansy estaba prácticamente llorando cuando sus uñas se arruinaron, y Draco estaba amenazando a todos, incluso a las plantas, con contarle a su padre sobre lo que se vio obligado a hacer. Tracy y Blaise tampoco parecían particularmente felices haciéndolo, pero Daphne parecía tener un don natural para ello y terminó su tarea antes que nadie, sin una sola mancha en su túnica. Ella debe tener algo de experiencia en el cuidado de plantas. Pensándolo bien, la lección probablemente tenía como objetivo que los niños se acostumbraran a la idea de ensuciarse durante las clases de herbología. Todos terminaron corriendo al baño para lavarse las manos después de la lección. Y todos se dirigieron al aula de historia para su otra lección, esta vez con los Hufflepuff. Bueno, no bromeaban cuando decían que lo había enseñado un fantasma. El hombre simplemente repetía lentamente lo que parecía ser exactamente la palabra por palabra del libro que recomendaba, y ni siquiera intentó cambiar su tono. Lo triste era que la historia de la magia podía ser un tema muy fascinante, especialmente cuando se trataba de batallas y desastres mágicos a gran escala. Era fascinante, y sin embargo, el hombre era aburrido. Después de leer el libro, Harry simplemente pasó a su libro de pociones y decidió continuar leyéndolo hasta la siguiente lección. Todos se quedaron dormidos minutos después. A los adultos les costaría mucho prestar atención a las lecciones que el fantasma estaba dando. Harry se preguntó si el hombre era tan aburrido antes de su muerte. Lo peor era que el profesor Binns no tenía ningún profesor junior, ya que no tenía uno cuando estaba vivo, y siempre enseñaba en su horario de rutina. Diablos, los horarios a menudo eran muy similares cada año para coincidir con el propio horario del fantasma para enseñar que se niega a alterar incluso después de su muerte. En cuanto a las tareas, nunca pidió ninguna tarea, y solo corrige los exámenes finales gracias a los elfos domésticos de la escuela. Según Gemma Farley, ni siquiera cambia los exámenes cada año y se pueden comprar copias fácilmente a los estudiantes mayores. Ahora, lo único que Harry podía ver que podría pasar sería que dejara de usar el libro por alguna razón. Y entonces, se esforzó por pedirle por lechuza una pluma de dictado para tomar notas cuando hiciera algo mejor durante la lección. Cuando sonó la campana, toda la clase, tanto los Slytherin como los Hufflepuff, estaban dormidos y Harry estaba leyendo la mitad de su libro de pociones. Esta lección duraba 2 horas, pero afortunadamente solo tenían una a la semana. Al final, llegó el momento de la lección que más temía: pociones. No tenía idea de si el profesor Snape sentía alguna animosidad hacia él. James Potter también intimidaba a Severus Snape o ni siquiera se conocían. O tal vez Snape nunca fue amigo de Lily Evans.
Por lo visto, las pociones parecían un campo de estudio muy interesante y Harry estaba interesado en los detalles. Mientras se dirigía a las mazmorras, Harry esperaba que al profesor no le desagradara por principio, ya que era uno de sus Slytherin. Harry echó un vistazo a su horario y se dio cuenta de que la clase también era con Gryffindors. Bueno, eso era una receta para el desastre. Capítulo 20. Fama y gloria. 3 de septiembre de 1991, Hogwarts. Por lo visto, las pociones parecían un campo de estudio muy interesante y Harry estaba interesado en los detalles. Mientras se dirigía a las mazmorras, Harry esperaba que al profesor no le desagradara por principio, ya que era uno de sus Slytherin. Harry echó un vistazo a su horario y se dio cuenta de que la clase también era con Gryffindors. Bueno, eso era una receta para el desastre. Bueno, al final de la clase de pociones, Harry estaba bastante seguro de que Snape lo odiaba. ¿Qué demonios le había hecho James Potter para que fuera tan mezquino con los estudiantes? Ese hombre era sin duda una amenaza que no debería estar cerca de los niños. Harry siempre había pensado que las historias estaban romantizadas desde el punto de vista de un niño. No había sufrido abusos como el Harry de las historias, no había pasado hambre ni su primo lo había intimidado. Por eso, Harry esperaba que Snape fuera frío, no un hombre desquiciado que se metiera con los niños. Bueno, en primer lugar, cuando Harry entró al aula, se aseguró de sentarse en la parte de atrás, para evitar que Snape lo llamara. Blaise lo siguió y se sentaron juntos, esperando a que apareciera el profesor. Todos habían llegado antes que el profesor, que tenía una reputación temible, especialmente cuando se trataba de reprender a los Gryffindors. Incluso Weasley llegó temprano y se sentó obedientemente a esperar a que llegara el profesor. La puerta se abrió de repente y el profesor entró en el aula vestido de negro con su capa ondeando detrás de él. Fue genial, pero también fue el momento más destacado de la clase. El hombre instintivamente pareció buscar a Harry y lo miró con enojo. Después de unos segundos, comenzó su discurso. Para aquellos de ustedes que no lo saben, soy Severus Snape, el actual profesor de pociones de esta escuela. Tendré la desgracia de enseñarles las sutiles artes de las pociones que la mayoría de ustedes no comprenderán realmente. La elaboración de pociones es sin duda uno de los campos de magia más peligrosos que aprenderán en esta escuela. Un solo error podría causar una explosión que no solo los pondría en peligro a ustedes sino también a los que los rodean. La mayoría de las muertes accidentales que ocurren en la mágica Gran Bretaña se han atribuido a las pociones, ya sea un accidente causado por un cervecero de mala calidad o envenenamiento al beber una poción defectuosa. Esta es su primera y última advertencia, si no se toman en serio este campo de la magia, responderán ante mí. Y créanme, desearán estar muertos. El profesor miró alrededor del aula asegurándose de que tenía la atención de los estudiantes antes de continuar. Como aquí hay un pequeño movimiento tonto de varitas, muchos de ustedes difícilmente creerán que esto es magia. No espero que realmente comprendan la belleza del caldero que hierve suavemente con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que se arrastran por las venas humanas, hechizando la mente, atrapando los sentidos. Puedo enseñarles cómo embotellar la fama, preparar la gloria, incluso detener la muerte, si no son un grupo de tontos como los que suelo tener que enseñar. Como la mayoría de las materias que se enseñan con varitas, esta clase se dividirá en teoría y práctica. Yo seré responsable de los aspectos prácticos de la lección, mientras que tú tendrás los teóricos con un profesor adjunto. En esta sala, hay reglas básicas que deberás seguir. En primer lugar, no se te permite preparar ninguna poción fuera de esta sala, ya que solo correrás el riesgo de matarte. En segundo lugar, seguirás mis instrucciones al pie de la letra. Si eliges deliberadamente jugar con pociones, responderás ante mí. Por último, no se te permitirá llevar ninguno de los ingredientes ni las pociones fuera de esta sala. ¿Me he expresado con claridad? Toda la clase asintió a la vez. Ahora, comencemos nuestra lección. ¿Qué son las pociones? Algunos de ustedes podrían creer tontamente que es simplemente una combinación de ingredientes mágicos, pero estarían equivocados. Una poción necesita magia para ser elaborada. Un esquivo o un mugle no pueden elaborar una poción, aunque dejaré las complejidades para sus lecciones teóricas. Longbottom. Dijo Snape de repente. Ya que te gusta no prestar atención, ¿por qué no me explicas qué obtendrías si añadiera raíz de asfodelo en polvo a una infusión de carcoma? El chico de la cicatriz, que se reía con Weasley, se puso rígido y se sonrojó de vergüenza. No lo sé, señor. La pregunta no era tan difícil, pero se mencionaba en el libro de pociones en la descripción de ambos ingredientes.
La poción de muerte en vida era una poción muy conocida que se usaba con prisioneros inconscientes después de grandes batallas. Las prisiones solían estar llenas en tiempos de guerra, por lo que los magos usaban esta poción para asegurarse de que no escaparan o causaran caos. La poción era tan popular en el pasado que hay muchos cuentos de hadas mugles inspirados en ella. Quizás esta pregunta fue demasiado complicada para ti, dijo Snape con voz pausada. Tal vez esta sea más adecuada para ti. ¿Qué es exactamente un bezoar? El niño apretaba el puño. No lo sé, señor. El resto de los Slytherin se reían entre dientes y Harry podía entender por qué, aunque no le gustara. Los bezoares son ingredientes relativamente comunes que todos los niños conocen porque pueden neutralizar la mayoría de los venenos. También estaba en la primera página del libro de pociones que Snape recomendó. El hecho de que Longbottom no lo supiera era sinceramente inquietante. Pero aún así, esto había ido más allá de un simple castigo. Snape estaba avergonzando activamente a Longbottom frente a sus compañeros. El profesor ahora sonreía. Una última vez, dime 3 ingredientes utilizados en la cura para los forúnculos. Esta era una pregunta directa sobre las primeras pociones que iban a preparar. Cualquiera que hubiera visto el libro lo habría sabido. Lamentablemente, parecía que Longbottom no lo sabía. El chico de la cicatriz miró fijamente al profesor. No lo sé, señor. ¿Pero por qué no le pregunta a Hermione? Ella parece saber la respuesta. Tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo que jugar con pociones. Es cierto que la joven nacida de Mugles estaba agitando la mano en el aire y se había levantado para la última pregunta. Pero la forma en que Longbottom le contestaba al profesor era más que insolente, pero era la respuesta típica de un niño malcriado al que le gustaba la magia llamativa. Esos serán 10 puntos menos para Gryffindor por tu insolencia, Longbottom. Y baja la mano, niña, te estás poniendo en ridículo. La chica de pelo tupido había bajado la mano. Harry notó que tenía los ojos llorosos. Eso sí que era una mala educación para una jovencita que parecía querer encajar. Oh, ella era una sabelotodo, eso seguro, y quería mostrarle al mundo lo inteligente que era. Pero era una chica que ni siquiera había alcanzado la adolescencia. El maestro de pociones estaba siendo deliberadamente cruel con ella. El hombre siguió haciendo preguntas a los estudiantes de Gryffindor. Tendía a hacer preguntas lo suficientemente difíciles como para que no pudieran responderlas. No le hizo ninguna pregunta a ninguno de los Slytherin, algo que era completamente injusto. Incluso le preguntó a Granger lo que Harry se dio cuenta de que eran pociones de tercer año. Estaba haciendo todo lo posible para derrotar a todos lo más posible. Harry dejó de prestar atención cuando el hombre estaba humillando a Seamus Finnegan y volvió a la realidad con la fuerte voz del profesor Potter. Toda la clase miró a Harry a la vez, con incredulidad en sus rostros. Después de todo, él era el primer Slytherin al que el profesor iba a humillar. La mirada del hombre era mucho más intensa que la de Longbottom. ¿Crees que eres demasiado bueno para prestar atención, no? Bueno, respóndeme esto, ¿cuáles son los 3 ingredientes que se usan para hacer una poción de paz? Harry intentó recordar si alguna vez había leído algo sobre una poción de paz, y lo hizo. No estaba en el libro de texto de primer año, estaba en el libro de timo que estaba leyendo. El hombre le estaba haciendo preguntas sobre una poción de nivel timo. Piedra lunar en polvo, jarabe de eléboro y mandrágora estofada, dijo Harry con un tono seco. El hombre se tambaleó cuando Harry respondió correctamente a su pregunta. De hecho, toda la clase se quedó boquiabierta mirándolo, especialmente Hermione Granger, que probablemente ni siquiera sabía las respuestas. ¿Qué hace la poción Uigenueld? Harry simplemente se encogió de hombros. Es una poción curativa que se sabe que cura heridas menores, aunque es famosa por ser un antídoto contra la poción de muerte en vida, despertando a las víctimas de esta poción de su sueño interminable. El profesor no parecía satisfecho. ¿Qué es la poción Felix Felicis? Felix Felicis, comúnmente conocido como el líquido de la suerte, es una poción mágica que hace que el bebedor tenga mucha suerte durante un período de tiempo, durante el cual todo lo que intente tendrá éxito. Se sabe que es tóxico en grandes cantidades y es muy difícil de preparar, lo que lleva 6 meses. El profesor miró estupefacto la pregunta respondida y luego preguntó, ¿cuál es la tercera ley de Golparot? Harry simplemente se encogió de hombros. Sé que se hace referencia a ella como una ley para hacer antídotos, pero no estoy seguro de su contenido. Esta pregunta era teórica y se les explica a los estudiantes de éxtasis, no a los de primer año, y el hombre parecía darse cuenta de lo mucho que se había obsesionado con sus preguntas. Hay una diferencia entre avergonzar a estudiantes desprevenidos y hacerles preguntas sobre pociones posteriores a los OUR.
El hombre simplemente resopló y comenzó a hablarle al resto de la clase. Ahora, esto no es una regla, pero les recomiendo encarecidamente que lean las instrucciones con atención antes de asistir a las lecciones prácticas de pociones conmigo, incluida la investigación de los ingredientes utilizados para preparar una simple cura para los furúnculos. Ahora, limpien sus escritorios y comiencen a preparar la poción. Las instrucciones están en la pizarra. Los ingredientes necesarios están en los cajones de sus escritorios. Prepararán esta poción individualmente. Tienen 90 minutos. Harry tomó un trozo de pergamino y comenzó a escribir las instrucciones en la pizarra. Eran algo diferentes a las de los libros, pero Harry decidió no cuestionarlas y escuchar al profesor. Sinceramente, fue una experiencia bastante fascinante. Harry dejó de preocuparse por lo que estaba haciendo el profesor y comenzó a preparar la poción. Lo que escuchó mientras preparaba la poción fue asombroso. La idea era combinar las propiedades abstractas de ciertos elementos y otros ingredientes para mejorar, revertir o incluso estabilizar la mezcla. Harry vio cómo los colmillos de serpiente en polvo actuaban como estabilizadores de la poción, la protección proporcionada por las púas de puercoespín, que mejoraban las pequeñas propiedades antiebullición de las babosas cornudas. La sinfonía seguía cambiando, y la magia canalizada por la vara mientras revolvía era como si alguien cambiara lentamente la tonalidad de la melodía de la poción. Las varillas parecían diseñadas para ayudar a acelerar ciertas reacciones y fomentar ciertos resultados a partir de combinaciones particulares. Eran varillas estándar que utilizaban automáticamente la magia del usuario en cierta cantidad, de ahí el número estandarizado de agitaciones para las pociones. Después de OWL, se requieren varillas agitadoras especializadas donde la magia canalizada es controlada activamente por el fabricante, lo cual es necesario para pociones delicadas. Al final, la poción de Harry era exactamente del rojo que indicaban las instrucciones, y la embotelló y la puso en su escritorio. Mientras tanto, el profesor estaba ocupado con Seamus, cuya poción había explotado y había provocado que a él y a Weasley les salieran unos dolorosos furúnculos gigantes en la cara. El hombre los estaba reprendiendo en lugar de decirles que fueran a la enfermería. Aún así, al final, la reacción de Snape ante su poción fue murmurar pasable, en un tono decepcionante, y volver a elogiar a Malfoy por su poción, que era más naranja que roja. Al menos era mejor que cualquier abominación que Longbottom había preparado, de la que el profesor se burló en voz alta para que todos la oyeran. Al final de la lección, Harry simplemente agarró su bolso y comenzó a irse, listo para irse, solo para ver a Longbottom esperándolo en la puerta. «Apuesto a que te gustó eso, traidor». Harry estaba confundido por lo que el chico estaba diciendo. «¿Te importaría aclararlo?» «Vete con tus amigos de Slytherin», respondió el chico de la cicatriz. Harry puso los ojos en blanco, murmuró.